Se dice que el diablo pudo haber intentado llevarse el cuerpo de Jesús. Puede sonar a ficción, pero existe un pasaje en la Biblia que sugiere que Satanás ya había tratado de apoderarse del cuerpo de otro gran líder, Moisés. Y si eso ocurrió, ¿qué impediría que intentara algo aún más grande con Jesús? Imagina por un momento ese escenario. Cristo ha sido crucificado, su cuerpo está en la tumba. El mundo cree que todo ha terminado, pero ¿y si en ese silencio, en lo oculto, estaba ocurriendo una batalla que nuestros ojos nunca pudieron ver? En este video vamos a explorar uno de los misterios más intrigantes del cristianismo. ¿Realmente Satanás intentó llevarse el cuerpo de Jesús? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y lo más importante, ¿por qué esto sería tan significativo? Quédate hasta el final, porque esta historia nos revela mucho más de lo que imaginamos sobre el poder de Dios, la resurrección y la guerra espiritual que sigue librándose hasta hoy. Este no sería el primer caso en el que el diablo intenta apropiarse de un cuerpo con un propósito desconocido. En la Biblia, encontramos un pasaje intrigante en la carta de Judas 1 versículo 9 que menciona una disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. No se nos da demasiada información sobre este evento, pero lo que sí sabemos es que fue algo lo suficientemente importante como para requerir la intervención de un ángel poderoso como Miguel. ¿Por qué Satanás querría el cuerpo de Moisés? Hay muchas teorías. Algunos creen que quería usarlo para engañar a la gente, haciéndoles creer que Moisés seguía vivo o resucitado, con el fin de desviar la adoración hacia él. Otros piensan que Satanás simplemente quería corromper lo que Dios había separado para sí mismo. Si esto sucedió con Moisés, ¿qué impediría que intentara lo mismo con Jesús? El cuerpo de Cristo tenía un significado aún más grande. Jesús no solo era un líder, sino el propio Hijo de Dios. Su resurrección era la clave del plan de salvación. Si el diablo hubiera logrado apropiarse de su cuerpo, habría intentado desacreditar su resurrección. Algunos teólogos sugieren que Satanás pudo haber querido ocultar el cuerpo de Jesús para sembrar confusión entre sus seguidores y evitar que creyeran en su resurrección. Si el cuerpo de Cristo desaparecía de manera inexplicable, ¿cómo podrían probar que realmente había resucitado? Otro posible propósito era usar el cuerpo de Jesús para una falsificación. Satanás es el maestro del engaño, y si hubiera logrado manipular el cuerpo de Cristo, podría haber tratado de desacreditar su divinidad, generando dudas sobre la veracidad de la resurrección y debilitando la fe de los primeros creyentes. Pero Dios no permitió que esto ocurriera. Al igual que en la disputa por el cuerpo de Moisés, el enemigo fue derrotado. Jesús resucitó al tercer día, venciendo la muerte y sellando la victoria sobre el pecado. Ahora bien, si hasta ahora te ha parecido interesante este tema, dame un like y suscribirte al canal. ¿Por qué el cuerpo de Jesús era tan importante y qué habría significado que Satanás lograra llevarlo? Existen diversos textos apócrifos que hacen menciones sobre el intento de llevarse el cuerpo de Jesús. El Evangelio de Nicodemo, también llamado Hechos de Pilato, es un texto apócrifo, escrito probablemente en el siglo IV, que describe lo que ocurrió en el inframundo después de la muerte de Jesús. En él, Satanás y el Hades, el inframundo personificado, discuten sobre la llegada de Jesús a los infiernos. Hades le reclama a Satanás porque Jesús entra con poder al Sheol y rompe sus puertas, liberando a los justos cautivos. Aquí no se menciona explícitamente que Satanás intentó apoderarse del cuerpo de Jesús, pero sí se muestra su deseo de evitar la victoria de Cristo sobre la muerte. En la epístola de Judas 1, versículo 9, y su relación con la asunción de Moisés, se menciona que el arcángel Miguel disputó con Satanás por el cuerpo de Moisés. Algunos estudiosos
Creen que esto proviene de un texto apócrifo perdido llamado La Asunción de Moisés. Aunque este episodio no se aplica directamente a Jesús, ha llevado a teorías de que algo similar podría haber sucedido con su cuerpo. En el Apocalipsis de Pedro y el Evangelio de Bartolomé se menciona la victoria de Jesús en los infiernos y cómo sometió a Satanás y sus demonios. En algunos fragmentos se insinúa la resistencia de los poderes oscuros ante su resurrección, pero sin hablar específicamente del robo de su cuerpo. El cuerpo de Jesús no era un simple resto físico, era el símbolo de su victoria sobre la muerte, la prueba tangible de la promesa de la resurrección y la señal definitiva de que Él era el Hijo de Dios. Desde el principio de los tiempos, Satanás ha intentado frustrar el plan de Dios. Si hubiera logrado apoderarse del cuerpo de Jesús, habría intentado impedir que el mundo creyera en la resurrección. Pensemos en esto. La resurrección de Jesús es el fundamento del cristianismo. Como dice 1 Corintios 15, versículo 17, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana. Si Cristo no hubiera resucitado, su mensaje habría quedado como el de cualquier otro líder religioso. Pero su victoria sobre la muerte es lo que confirma su divinidad y lo que prueba que todo lo que dijo es cierto. Si Satanás hubiera logrado robar o esconder el cuerpo, podría haber sembrado dudas entre los discípulos. Habría intentado hacer que pareciera que todo era un engaño, que Jesús no había resucitado realmente, y con ello habría buscado destruir la fe de la primera iglesia. Pero hay algo aún más profundo en esto. Jesús no solo murió y resucitó, sino que su cuerpo glorificado se convirtió en la evidencia de la vida eterna. Cuando se apareció a sus discípulos después de la resurrección, ellos lo vieron, lo tocaron, incluso comió con ellos. No era un espíritu, no era una ilusión, era real. Por eso, si el enemigo hubiera logrado interferir con este evento, la humanidad podría haber perdido la mayor prueba del triunfo de Cristo. Uno de los propósitos para esto podría haber sido también evitar la resurrección, sabiendo que esto significaba la derrota definitiva del pecado y la muerte. Ahora bien, la resurrección no fue un acto al azar, fue el cumplimiento de una profecía. Desde tiempos antiguos se anunciaba que el Mesías vencería la muerte. En Salmos 16, versículo 10 se profetizó: «No dejarás que mi alma vea corrupción, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Qué habría pasado si Satanás hubiera logrado ocultar el cuerpo de Jesús? Si el enemigo hubiera hecho desaparecer el cuerpo, los líderes religiosos de la época podrían haber dicho que sus discípulos lo robaron. De hecho, en Mateo 28, versículos 12 y 13, se menciona que los sacerdotes judíos sobornaron a los soldados para difundir la idea de que el cuerpo de Jesús fue robado. Esto nos muestra que Satanás siempre ha buscado confundir la verdad. Si hubiera logrado manipular el destino del cuerpo de Cristo, podría haber intentado desviar la adoración, crear falsos testimonios o incluso generar teorías que pusieran en duda su divinidad. Pero Dios tenía el control absoluto. Como en la disputa por el cuerpo de Moisés, el enemigo fue derrotado. Jesús resucitó al tercer día, venciendo la muerte y sellando la victoria sobre el pecado. Este hecho no solo cambió la historia, sino que nos dejó una enseñanza fundamental. Dios siempre cumple sus promesas. Aunque el enemigo intente destruir la fe, la verdad prevalecerá. Ahora bien, todo esto nos lleva a una última reflexión. ¿Qué nos dice este misterio sobre la guerra espiritual que aún vivimos hoy? Más allá del misterio sobre el cuerpo de Jesús, lo que esto nos revela es una realidad mucho más grande. La guerra espiritual no terminó con la resurrección. Sigue ocurriendo cada día, en cada decisión que tomamos, en cada lucha entre la verdad y la mentira.
Desde el inicio de los tiempos, la Biblia nos muestra que Satanás ha intentado usurpar el plan de Dios. En el Edén, engañó a la humanidad para separarla de su Creador. En el desierto, intentó tentar a Jesús para desviarlo de su propósito. Y en la cruz, creyó que había vencido. Pero Dios tenía un plan perfecto, y la resurrección selló la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Este enfrentamiento entre el bien y el mal no es solo una historia antigua, es algo que sigue ocurriendo en la vida de cada persona. Cada día enfrentamos tentaciones, engaños y distracciones que buscan alejarnos de la verdad. Efesios 6, versículo 12, nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Si el diablo intentó apoderarse del cuerpo de Moisés y posiblemente del de Jesús, podemos ver que su estrategia siempre ha sido la misma: distorsionar la verdad y sembrar confusión. Satanás no tiene poder sobre la resurrección, pero sí intenta desviar la atención de ella. Hoy en día, esta batalla sigue presente. Se libra en las mentiras que nos dicen que Dios no es real, en las dudas que surgen en la fe de muchos, en el deseo de algunos de tergiversar la palabra. Y, sin embargo, la luz sigue brillando más fuerte que la oscuridad. El intento de Satanás por apoderarse del cuerpo de Jesús, si es que realmente ocurrió, no habría sido solo un acto físico. Habría sido un intento desesperado por evitar la redención de la humanidad, por confundir el mensaje de la salvación y por sembrar la duda en los corazones de los creyentes. Pero aquí está la gran verdad. Jesús venció y nos dio autoridad para resistir al enemigo. Su resurrección es el recordatorio de que la victoria ya está asegurada. Jesús venció la muerte, y su resurrección es la mayor prueba de que el poder de Dios es absoluto. Nada pudo detener su triunfo, ni el pecado, ni el diablo, ni la tumba. Su victoria es también nuestra victoria. Si el enemigo no pudo cambiar el destino de Jesús, tampoco puede cambiar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Puede sembrar dudas, poner obstáculos, hacer que las circunstancias parezcan imposibles, pero al final, la luz siempre vence a la oscuridad. Este tema nos recuerda que la batalla espiritual sigue ocurriendo hoy. La pregunta es: ¿estamos viviendo con la certeza de que Jesús ya ganó la victoria? Déjamelo en los comentarios. ¿Crees que Satanás intentó interferir en la resurrección? ¿Qué piensas de este misterio? Me encantaría leer tu opinión. Si este vídeo te pareció interesante, dale like y suscríbete al canal para seguir explorando juntos los misterios de la Biblia. Nos vemos pronto. Bendiciones.